Bien. Entonces comenzamos. La tutoría se va a enfocar básicamente en el manejo de los números complejos, que yo creo que es un tema bastante difícil materializar para ustedes, sobre todo que no han tenido tantas clases sobre ello. ¿Ya? Así que vamos a trabajar bastante en números complejos. Si ustedes tienen dudas, consultas sobre sumatoria, igual la pueden hacer, ¿ok? Así que, bueno, acá estoy haciendo la sexta tutoría. Mi correo está ahí, por si tienen alguna duda, alguna consulta que quieren realizar, estoy disponible. Ojalá no muy tarde. Entonces comenzamos con este primer ejercicio que es un poco a la par de lo que han hecho en la guía, ¿ok? Para que vayamos trabajando en conjunto algunas cosas. Quería hacerlo de forma... Eh, admití a todos. Quería hacerlo como forma alternativa, pero no me dio todo el tiempo para hacerlo, así que les pido mis disculpas. Entonces, estos ejercicios, cualquiera sea el tipo, por ejemplo, que ustedes vean cualquier tipo de un i elevado a algo, ustedes deben... ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Ahí? Entonces, si ustedes tienen un i elevado a algo, siempre tienen que materializarlo con esta representación que tiene el hombre imaginario. ¿Okay? Entonces, cualquiera sea el tipo de exponente, ustedes siempre pueden trabajarlo, ¿ok? Como una representación de 4 o de 5 términos, ¿cierto? Al final va todo es cíclico. De esta manera nosotros tenemos que el primer término, el elevado a 0, se puede agrupar como 1, que el i elevado 1 se puede agrupar, ¿cierto? Como i, el i elevado 2, bueno, es menos 1, el i elevado 3 vendría siendo menos i, y el i elevado 4 entonces vendría siendo 1 nuevamente. Entonces acá generamos un patrón cíclico, ¿cierto? De nuestros términos. Y eso ustedes bien lo conocen, pero aún así es bueno recordarlo, ya nunca está de más. Por lo tanto, cada vez que yo tenga sumatorias de este estilo, ¿ok? Menos i elevado a menos 7, yo tengo que llevarlos a una representación de la forma 4K más algo, ¿cierto? Eso ustedes lo saben súper bien. Entonces, eso es siempre lo importante, hacer este tipo de ejercicio, cualquiera que sea, ¿ya? Siempre encontrar la forma, la representación de 4 más algo, y bueno, también dejar el i solo, por supuesto. Entonces, este término yo lo puedo reescribir, voy a colocar acá un igual, lo voy a escribir acá abajo, lo puedo reescribir como, como término cierto elevado i. Entonces acá me quería, bueno, el signo negativo, como ustedes saben, se puede dar vuelta sin problemas, ya que la inversa del i es i, ¿cierto? Nosotros tenemos que i a la menos 1 es igual a i. O propiedad. Entonces, este término yo lo puedo dar vuelta acá y sacar todos los negativos que están dentro. Entonces, acá yo puedo escribir fácilmente como i elevado a 5. El 7 que está acá, como tengo o sea, el menos que está dentro del elevado a 7, como es impar, yo lo puedo dejar entonces como menos i, ¿cierto? Elevado a 7. Elevado a 7. El 13 igual, como está siendo elevado a 13, y el menos lo puedo dejar afuera como menos i elevado a 13. El más i elevado a 100. Y finalmente, como el menos está siendo elevado a 94, puede quedar como un i elevado a 94. Es más que nada ¿cómo se puede decir? Una generalización del problema que ustedes están viendo. ¿Ok? Y bueno, ahora simplemente hay que dejar todos estos términos como una representación de, como una representación de términos elevado a 4K más algo, ¿cierto? Entonces, reescribiendo esta expresión, yo lo puedo dejar como i menos 13, i sobre 100, más i elevado a 94, y eso va a ser entonces el caso del 5, claro, es súper fácil, es 4 por 1, ¿cierto? Más 1, bueno, no, coloco la pantalla,
El caso del 7 también es fácil, vendría siendo el famoso 4 por i más 3. El 13 vendría siendo acá, menos, perdón. Acá el 13 vendría siendo i elevado a 4 por 3 más 1. El 100 es 4 por 25, ¿cierto? Y 4 por 25. Y el 94 vendría siendo 4 por 23, ¿cierto? Más 2. 4 por 23 más 2, ¿cierto? 4 por 23, 4 por 20, 80, por más 12, más 2, 94. Y ahora simplemente tomamos esta representación que nosotros tenemos acá al lado y trabajamos con ella. Entonces sería 4 más por 1, ¿cierto? Más 1, entonces estaríamos en este rango de acá. Entonces este término, voy a escribirlo con otro color, vendría siendo i elevado a 1, o sea, i. El de acá sería un i elevado a 3, o sea, un menos i. El i elevado a 1, ¿cierto? Sería un i. El i elevado a 4 por 25 sería i elevado a 0, ¿cierto? Más 1. Y entonces el i elevado a 2 sería un menos 1. Y finalmente, eliminando, me quedaría que esto es igual a... ¿Ok? Esto la verdad es un ejercicio bastante sencillo, pero nunca está de más repasar estas cosas. ¿Ok? Entonces veamos un poquito, vayamos un poco aumentando la dificultad con un problema Eh, siguiente. ¿Dime? disculpa, yo me perdí, o sea, hubo una parte donde no entendí que cuando le cambiaste el signo al 7 al elevado al 7 que creo que está negativo y después pasó a positivo. El signo del sitio. Ah, es que todos los, nosotros digamos una propiedad que el i, ¿está bien o no? I es igual a 1 sobre i, ¿o no? No, está mal. Entonces menos 1, ¿o no? Entonces esto es menos i. Ahí sí, ahí sí. Claro, entonces ahí me equivoqué yo. Ahí me equivoqué yo en un signo, perdón. ¿Sí o no? Eh, es que no entendí. ¿Qué estáis preguntando? Creo que me equivoqué en una propiedad, ¿verdad? Nosotros tenemos que i, chuta, ajá, un segundo. Vale. Nosotros tenemos que i por i es igual a menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, i es igual a menos 1 sobre i. ¿Ok? Entonces, este término, ¿cómo yo lo puedo dar vuelta? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. Entonces, si le Ya pongo entendí. acá un i elevado a menos 5, ¿esta qué sería igual? A 1 sobre i, ¿cierto? Elevado a 5, ¿sí o no? Y el 1 sobre i es igual a menos i, ¿sí o no? Entonces sería a menos i elevado a 5. Entonces ahí me hice una pequeña confusión de signo, pero que en teoría no debería cambiar mucho el resultado. Y esto vendría siendo igual a menos i elevado a 5. Ahí tengo un pequeño mistake, un pequeño error, por favor, que lo corrijo. Entonces este sería acá un menos, este sería acá un menos. ¿Ok? Entonces acá sería, como este está en menos, sería y solamente sería un más en un rocillo. Y acá también, pues sería, como está en menos, este sería un más. ¿Ok? Ahí sí. Más y más. ¿Ok? Entonces aquí sería un menos, más y más. Y acá tendríamos un menos, más y acá tendríamos entonces un más. De igual manera que nos quedaría menos. Ahí sí. Claro, ahí sí. ¿Ok? Claro, tenía un signo menos ahí confundido. Claro, yo voy a ocupar esta propiedad que está acá. ¿Ok? Esta pequeña propiedad.
Gracias por la anotación. Ok. Veamos el segundo problema. Ok. Nos dice qué condición debe tener z para que z más 1 sobre z pertenezca a los reales. Cada vez que tengamos este tipo de preguntas, ok, a los reales, ¿ustedes cómo deberían trabajarlo? ¿Qué es lo primero que se les tiene que venir a la mente? Definir que sean parte de los reales, que sea un imaginario cero, así, un real puro. Eso. Exacto. Entonces, supongamos que definamos a W igual a esta expresión, ¿cierto? Entonces, para demostrar que W pertenece a los reales, ¿qué debería pasar? Que z por su conjugado sea igual al módulo de z elevado a 2. No, eso es indiferente de si es real o no. Tú dices esto, y el W por su conjugado sea igual a eso, ¿cierto? Eso es indiferente si W pertenece a los reales o no. Que W sea igual a su conjugado. Exacto. Exacto. ¿Y eso de cómo se puede demostrar? No sé si hicieron esa demostración. Yo creo que siempre es bueno hacerla. Bueno, una forma de hacerlo es demostrar que el imaginario de W, ¿cierto?, es igual a 0. Y de aquí también se desprende lo que había dicho. No sé quién lo dijo, pero ¿alguien ahí? Entonces acá tendríamos qué cosa, que esto sería un medio de I, W menos W conjugado tiene que ser igual a 0, lo que implicaría que W tiene que ser igual a su conjugado. ¿Okay? Entonces hay que demostrar eso o hay que hacer esa relación para demostrar que W pertenece a los reales, o en este caso el Z más 1 sobre Z pertenece a los reales. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo acá, nosotros tenemos que buscar los Z que se cumple la relación que W es igual a W', ¿cierto? Si yo reemplazo, ¿qué tendría? Z más 1 sobre Z tiene que ser igual a Z conjugado más 1 sobre Z conjugado, ¿cierto? ¿Qué haríamos ahora? ¿Alguien? Despejar. ¿Quién despejamos? ¿A Z o Z conjugado? Ambos. Ambos. Entonces, multiplicamos acá por el módulo, ¿cierto? Podemos multiplicar por Z conjugado. ¿Para qué? Para eliminar la fracción que está ahí abajo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Al lado derecho, ¿qué quedaría? Voy a buscar a la gente que está. ¿Qué quedaría al lado derecho? A mí me dio z conjugado factor de z al cuadrado más 1. Z conjugado. Ya, Sí. perfecto. Dame un segundo que estoy mandando invitación a la gente que falta. Entonces quedaría Z por Z conjugado, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ok? Y acá nos quedaría más el Z cancela con el Z, Z primo. Y acá al lado nos quedaría Z conjugado, ¿cierto? Por el módulo al cuadrado. Yo creo que sí, son
un conjugado. Ahí sí. Me quedaría entonces z cuadrado más z. ¿Sí o no? ¿No sería a la derecha z conjugado por z? ¿Va z conjugado al cuadrado por z? ¿Y dónde? A Tú la derecha de dices, la igualdad. tú dices acá. Sí, porque se está multiplicando z conjugado por z conjugado. Ocupó una propiedad. No, pues, acá nos quedaría z conjugado por z conjugado, ¿cierto? Y esto de acá es z Ah, verdad al que cuadrado. es. Sí, ¿Ok? sí, verdad. Sorry. Vale. No, tranquilo. Ya. Entonces, déjeme mandar un link a lo que falta. Por eso digo que está. Mm, No, reviso más cosas. Entonces, tendríamos eso, ¿cierto? Si yo despejo ahora, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces, si yo dejo todo a un lado, z conjugado al cuadrado, juntando acá me quedaría z menos z conjugado, ¿cierto? Perdona, dije z conjugado, z módulo al cuadrado, z menos z conjugado, ¿sí o no? Si yo paso restando este término hacia acá. Y también si paso restando este término, me quedaría entonces acá z conjugado menos z, ¿cierto? Eso es igual a 0. Fíjense que ahora tengo una relación, ¿eh? Aparece el z conjugado y el z en los dos lados. Por lo tanto, yo podría factorizar. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Z al cuadrado, z menos z conjugado, menos z menos z conjugado. ¿Sí o no? Eso sería igual a 0. Por lo tanto, ¿qué tendríamos acá? Z menos z conjugado tiene que ser factor de z al módulo de z al cuadrado menos 1 y eso tiene que ser igual a 0. Entonces ahí tenemos una relación. Por lo tanto, tenemos dos casos, ¿sí o no? ¿Cuál sería el primero? Que z menos z conjugado igual a 0 y la otra expresión, ¿no? Exacto. O sea, z tiene que ser igual al z conjugado y z cuadrado tiene que ser igual a 1, ¿sí o no? Entonces acá, ¿qué podemos desprender? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener z para que pertenezca a los reales? O el z más 1 sobre z pertenezca a los reales. En función de a y b, de sus términos. ¿Cómo sería? Que b tenga que ser 0, ¿no? Exacto. 1, que b tiene que ser igual a 0, ¿cierto? O, ¿cuál es la segunda condición? ¿Cuál es la definición del módulo? A igual a 1, No. ¿no? A Raíz. cuadrado más La- b cuadrado es igual a 1. ¿Ok? Ah, Porque son condiciones que no necesariamente tienen que ser excluyentes. O sea, que ambas tengan que suceder al mismo tiempo. ¿Ya? Puede suceder una o puede suceder la otra. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos casos que suceda, me va a dar que con z pertenece a los reales. ¿Ok? Entonces, si llevamos entonces, por ejemplo, este tipo de preguntas, algo con alternativas, que va a ser la PEP, se podría preguntar fácilmente que el A sea igual a 0, ¿cierto? O que B sea igual a 1 y A sea 0.
tratando de hacer una conjugación entre ambos términos. ¿Ok? Pero es un poco la idea de esta imagen, ya sea, explicar un poquito los conceptos. Podría explicar el primer por lo tanto. Este de acá. Factoricé este término. Factoricé este término de acá con este de acá. ¿Ok? ¿Y esto de dónde salieron? De acá de la recta. Lo voy a escribir acá al lado. Acá lo que hice fue z al cuadrado más z conjugado menos z conjugado por módulo de z al cuadrado menos z igual a 0. ¿Ok? Entonces agrupé el término este de acá y este de acá, y después agrupé el término S y S. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quedó? Z al cuadrado, factor de z menos z conjugado, que son estos dos. Y acá simplemente cambié de signo. Puse el signo primero adelante, z, ¿cierto? Y acá como está con positivo, lo cambio a negativo. Z'. ¿Okay? Y ahí puedo volver a factorizar por el z menos el z conjugado. ¿Okay? Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo tengo una, no entendí el por qué la cuadrada más b cuadrado debe ser igual a 1 para que sea real. Porque acá tenemos dos condiciones, ¿cierto? De hecho, este no es un y, esto es un o. Tenemos dos condiciones. Tenemos la primera, que z tiene que ser igual al módulo de z, ¿cierto? Que es la que sale por esta expresión. Y la segunda, que el módulo de z al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 0. O sea que el z cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Okay? El módulo. ¿El módulo cómo se define? Como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Y eso está al cuadrado, igual a 1. Por lo tanto, lo que está dentro tiene que ser igual a 1. Ya, sí, ahora entendí. Gracias. Y esa es la expresión que estábamos buscando. Por lo tanto, esa es la relación que nosotros buscamos para definir z, ¿ok? Para que sean los reales. ¿Okay? Un siguiente ejercicio, entonces, tomando también como base el anterior, sería demostrar o probar que un número x, ¿se ve bien ahí o no? Ahí se ve mejor. Entonces probar que un número x, ¿cierto?, pertenezca a los reales. Ya. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Cómo abordarían estos problemas? Sería la misma lógica, o sea, el mismo argumento de que la parte imaginaria, o sea, se define, ponte tú en el 1, se define que 2 más i raíz de 5 es z en este caso. Que la otra parte es su conjugado, y se especifica que para que cumpla que pertenece a los reales, la parte imaginaria tiene que ser igual a 0. Exacto. Se desarrolla todo igual y se reemplaza después al final. Exacto. Pero hay un pequeño casi para que ustedes se vean. No necesariamente el primer término, el 2 más i raíz de 5, tiene que ser igual a z, sino que todo el término es igual a z. ¿Ok? O sea, definimos a z igual a 2 más i raíz de 5 elevado a 7 más 2 menos i raíz de 5 elevado a 7. ¿Ok? Entonces nos queda demostrar que z es igual a z conjugado. ¿Ok? Para demostrar que entre los reales. ¿Cuánto vale z conjugado acá? ¿Cuánto vale entonces el z conjugado? ¿Se entiende, no? Recuerden que si z es igual a su conjugado, entonces z es un número real. ¿Ok? Si pasa esta condición, implica que z pertenece a los reales. ¿Ok? Que es un corolario de que el imaginario de z es igual a 0.
¿Ok? Entonces, si yo demuestro entonces que z es igual a su conjugado, entonces estoy demostrando que z es un número real. ¿Ok? Tomo z entonces como todo ese término que aquí me están pidiendo demostrar y hago su conjugado. ¿Qué tendría? Si lo escribo a grandes rangos, o sea, grandes rasgos, ¿no? 7, y todo esto ahora sería su conjugado, ¿sí o no? Por propiedad de la suma que tendríamos, sí, sería ese conjugado más, ¿sí o no? Y ese conjugado, ¿o no? ¿Qué pasa con el exponente? ¿Qué pasa con el exponente ahí? ¿Qué pasa cuando el conjugado está en un exponente? ¿Puede pasar a que sea algo primero? No estoy seguro si puede ser el conjugado elevado al exponente. ¿Qué pasa con... No me acuerdo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo tengo esto conjugado? ¿A qué es igual a esto? ¿Se puede separar o no? Sí, Sí. la multiplicación del conjugado. ¿Qué pasa ahora si Z1 es igual a Z2? ¿Cómo quedaría? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando uno se acuerda de una propiedad, siempre busquen un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo a menor escala y lo generalizan, ¿ya? No tienen que saberse las fórmulas de memoria. Yo, de hecho, de esto no me acuerdo casi nada de memoria, pero sé cómo llegar a algunos resultados. Y ahí voy deduciendo las fórmulas generales, ¿ya? Entonces acá, en este conjugado, entra en el exponente. Entonces me quedaría todo ese conjugado 7 y acá igual. Todo esto conjugado, ¿cierto? Elevado a 7. Y esto nuevamente aplicando la suma, como me quedaría, el conjugado de este término sería, ¿cierto? La recta, elevado a 7, y acá el conjugado de la recta sería la suma. Recuerden que el conjugado únicamente afecta a la parte imaginaria. Y esto aquí es igual Z. a z, ¿cierto? Entonces, como z es igual a su conjugado, implica que z pertenece a los reales. ¿Ok? Así se demuestra entonces si yo tengo un número cualquiera que me den para demostrar su parte real. ¿Ya? O, por ejemplo, en la guía que ustedes tuvieron, que le preguntaban qué valores de alfa tiene que tener, claro, qué valores de alfa cumplen para que z sea un real, ¿cierto? Entonces ahí ustedes nuevamente aplicaban esta condición para encontrar los valores de alfa, ¿ya? El de abajo, no sé si quieren que lo hagamos o si lo dejamos como problema, ¿ya? Ahí a su criterio. Si entienden el primero, pueden intentar con el segundo, y si aún tienen duda, lo podemos hacer juntos. No sé qué opinan. La idea es que salgan de acá másters en conjugados. Yo tengo como una duda en el segundo problema. Ujú. Debería ir por parte, o sea, tendría que multiplicar 9 en la primera expresión de 19 más 7i partido en 9 menos i, multiplicarlo por 9 más i y después hacer todo el procedimiento que hicimos ahora. Exacto, exactamente. Ya, Se ya. podría hacer directo, pero es una buena partida, ¿ya? Multiplicar por su conjugado y ver qué sucede.
O sea, conjugado del denominador, ¿ya? Y de hecho la solución va por ahí, una de las soluciones, no es la única. Si ustedes multiplican ambos términos por su conjugado, por el conjugado del denominador, les va a llegar algo bastante interesante, ¿ya? Hagamos un pequeño hit, ya que lo están pidiendo. Entonces, el punto 2, no, acá lo explico. El punto 2, entonces tenemos lo siguiente. Z va a ser igual a 19 más 7i, ¿cierto? Sobre 9 menos i elevado a n más 20 más 5i, 7 más x i elevado a n. Entonces nos queda por demostrar que z es igual a z conjugado. ¿Ok? Antes de operar, primero, o sea, antes de hacer la demostración, operemos un poco z, ¿ya? Para dejar esta distracción como un solo término, que esa es la idea, ¿ya? Es mucho más fácil operarla cuando tengo un solo valor, ¿cierto? Como este caso, como acá, que trabajarlo como una fracción, ¿ok? Entonces un consejo, siempre simplifiquen antes de trabajar, si es que pueden simplificarlo. ¿Ok? Entonces, este término, como lo simplificamos, voy a colocar acá entonces una igual a 19 más 7i sobre 9 menos i. ¿Ok? Lo voy a separar. A este le voy a colocar A y a este le voy a colocar B. ¿Ok? Más que nada para que se vea un poco mejor lo que estamos haciendo. Multiplico por el conjugado del denominador, 9 más i, 9 más i, ¿y eso cuánto me quedaría? 19 por 9, ¿cuánto es? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 171. 171 más 19i más 63i menos 7, ¿cierto? Y abajo, ¿cuánto me quedaría? 9 más 1. 10 o no. No. Recuerda que esto vendría siendo el módulo al cuadrado. O sea, sería a cuadrado más b cuadrado. No sé qué vos eso. Ah, verdad. Sería 82, entonces. Sería 82. ¿Ok? Y arriba, ¿qué tenemos? Sería 171 menos 7, que eso es 164, más 19 más 63. ¿Eso cuánto es? ¿82i, cierto? Entonces, ¿esto cuánto quedaría? 2 más i. Exacto. 2 más i. ¿Qué pasa con el b? De igual manera tendríamos 20 más 5i sobre 7 más 6i, ¿cierto? Si yo multiplico por el conjugado del denominador, tendríamos eso, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto quedaría? Quedaría 20 por 7, 140, 20 por 6 menos 120i, 5 por 7, 35i, y 5 por 6 menos 30, ¿cierto? En este caso, como está negativo, sería más 30. ¿Sí o no? Dividido, acá como quedaría abajo, 85. 85. ¿Ok? ¿Y eso cuánto quedaría? 140 más 30, 170, y menos 120 más 35, eso sería 85, ¿no? Menos 85 y todo esto dividido en 85, y eso finalmente, ¿qué sería igual? A 2 menos i. Por lo tanto,
Si volvemos al problema original, z se puede reescribir como 2 más i elevado a n, ¿cierto? Que era el punto A, más b elevado a n, en este caso b, yo acá le puse b, como esto, b igual, más b, que sería 2 menos i, elevado a n. ¿Y eso es real o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿cierto? Porque Sí. lo que vimos arriba, su conjugado, cuando yo tengo una suma y una resta, siempre va a ser real. Entonces acá vamos a colocarle una conclusión media burda por 1, ¿cierto? Z pertenece a los reales. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿Ha quedado todo claro? Yo no entendía al final por qué lo que te dio sí pertenece a los reales. Usamos este ejemplo de acá. Si yo tengo una suma, ¿cierto? Elevado a cualquier número, al aplicar su conjugado, ¿qué pasa? Se me invierten solamente los signos. ¿Ya? Fíjate que acá yo tenía, lo voy a escribir con color rojo. Yo tenía esta expresión, ¿cierto? Que puede ser similar a la expresión que tuvimos abajo, el 2 más i y el 2 menos i. Entonces, si yo le elevo cualquier número y al aplicar su conjugado, me quedan los signos cambiados, o sea, vuelvo a la variable original. Entonces, aplicando esa misma lógica, si yo tengo esto y aplico su conjugado, ¿qué tendría? Sería 2 menos i elevado a n, ¿cierto? Más 2 más i elevado a n. ¿Okay? Entonces eso es igual a z. ¿Okay? Ahora sí. 5i por 6i es 30. No es 30i, pero lista al cuadrado. Entonces desaparece. ¿Se entendió ahora? No sé qué me preguntó. Yo creo que, o sea, se entiende, pero yo creo que quedaría como un poco más entendible si es que se demuestra que el z menos el conjugado es 0. Es 7 Así menos como poner conjugado, sí. a más de i igual a menos de i. Se nos perdió. Tú dices demostrar que el z menos z conjugado es igual a 0, ¿cierto? Sí. Que al final es lo mismo, o sea, demostrar que el conjugado es igual a z es otra forma de hacerlo. Queda más claro, queda más confuso, depende de la persona. Pero sí, sí, se puede hacer también de esa manera. Lo importante es encontrar, mejor dicho, hacer esta relación, indiferente de la forma que se haga, con una resta o con una igualdad, pero demostrarlo a través del conjugado. ¿Ok? No sé si a alguien le queda alguna duda. ¿No? Pero bueno, la cosa es que cuando se les pide siempre mostrar que se busca que un número sea real o las condiciones para que sea real, siempre tienen que pensar en esta relación. ¿Ya? Siempre. Ustedes escuchan que un número es real, piensen de inmediato en esa relación, ¿ok? Y si les preguntan por un imaginario, ¿qué sería? Para que la condición sea imaginaria. ¿Cómo sería ahí? Claro, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Fíjate que acá el signo más pasó a ser negativo por el conjugado y el signo negativo pasó a ser positivo por el conjugado. Por lo tanto, si yo doy vueltas ahora a estos términos, llego exactamente a la misma expresión. Entonces, eso es lo que se está demostrando. Si yo quiero entonces demostrar los imaginarios, sería o sea, que el número z es imaginario en su totalidad, sería una generalización del problema, ¿cierto? Entonces, básicamente, habría que demostrar que la parte real
del número W sea igual a 0, ¿sí o no? O sea, eso implicaría que un medio de W más W conjugado tiene que ser igual a 0, lo que implicaría que el conjugado tiene que ser el inverso aditivo de W. ¿Ok? Es en el caso que nos piden demostrar la parte compleja es distinta de 0, ¿ya? Y la parte real sea 0. Pero eso es una generalización. No sé si dentro de un problema de ese estilo. Veamos el siguiente problema entonces. ¿Ya? Y yo creo que acá los voy a dejar hacer ese trabajo. Por ejemplo, el primero, que es más laborioso, pero sí se puede hacer. Y del segundo y el tercero, creo que podríamos hacerlo. ¿Ah? No sé cómo estamos con el tiempo. Que es para las 8 ya. Creo que me puedo extender un poco. Entonces, aunque dudo mucho que les pregunten por demostraciones, siempre es bueno tenerlas claras, ¿ok? Cómo se demuestran estas cosas. Y yo creo, y de hecho por eso puse este problema, que la principal idea de aprendizaje de acá es que sepan que si yo tengo cualquiera sea el número, por ejemplo, 1, si yo tengo el conjugado, ¿cierto?, al cuadrado, ¿eso cómo yo se puede representar? ¿Cómo yo puedo representar ese término? Ahora estoy haciendo el segundo del problema. ¿Cómo lo podrían representar ustedes? A más 1 más A cuadrado más B y cuadrado, así lo representé yo. O sea, es que me guié por un Z. Yo en vez de poner Z1 puse A más B más BI. Y por eso. O sea, no sé si me explico. Sí, no sé si explicas. Pero ahí, ojo, ya, porque ahí se estarían ¿cómo se puede decir? Se estarían complicando más de lo que se debe, ¿ya? Cada vez que ustedes vean un módulo, ¿cierto?, al cuadrado, ustedes tienen que asociarlo directamente con la propiedad z por z conjugado es igual al módulo al cuadrado, ¿ya? Directamente. Entonces, cada vez que opérenlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, si el módulo dice que es igual a 1, van por esa relación. Por ejemplo, típico que se dice que si el módulo de z es igual a 1, entonces ustedes tienen que pensar en esta relación, ¿ya? Entonces aquí que tendríamos que z, o el conjugado de z, es 1 sobre z, ¿ok? Entonces siempre tienen que tener clara la relación del módulo. ¿Cuál es la definición de módulo? La definición del módulo no es el raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, eso es una simplificación del significado de un módulo. En teoría, el módulo es esta multiplicación que estoy colocando acá. Por lo tanto, si yo tengo un módulo al cuadrado, yo lo que debo hacer entonces es reescribirlo como 1 más z1 por z2 módulo, o sea, conjugado, perdón, multiplicado por el conjugado de esta expresión, que sería 1 más z1 conjugado por el z2 sin conjugar. ¿Ok? Y opero de esa manera para ver qué obtengo. ¿Ok? Rápidamente acá yo obtendría entonces 1 más z1 por z2, z1 conjugado, ¿cierto? Esa multiplicación. Esta multiplicación tendría más z1, z2 conjugado, más, ¿acá cuánto me daría? Si yo multiplico este término por ese término, ¿cómo me quedaría ahí? Módulo de z al cuadrado por el módulo de z2 al cuadrado. Exacto. Me quedaría entonces módulo de z1 al cuadrado por el módulo de z2 al cuadrado. De igual manera, si ustedes operan con este término, z1 menos z2 al cuadrado, sería entonces z1 menos z2 por el módulo, z1 módulo, perdón, por el conjugado, menos z2 conjugado. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué tendría acá? Z1 módulo al cuadrado, ¿cierto? Porque Z1 por su conjugado, menos Z1
por Z2 conjugado, acá aquí tendría menos Z2 por Z1 conjugado y más Z2 módulo al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora yo puedo operarlos, ¿cierto? Y de hecho si se fijan, como yo estoy sumando los dos términos que obtuve, fíjense que se me cancelan los términos que no son conjugados, ¿sí o no? O sea, los términos que no son módulos. El Z1 conjugado por el Z2 se me cancela y el Z1 por el Z2 conjugado también se me cancela. Por lo tanto, esta expresión, 1 más Z1, Z2 conjugado al cuadrado más Z1 menos Z2 conjugado, yo lo puedo escribir como 1, ¿cierto? Acá fíjense, y esto es lo que yo decía, este término se me cancela con este término, y este término de acá se me cancela con este término de acá. Por lo tanto, yo podría reescribir la expresión como 1, ¿cierto? Más Z1 módulo al cuadrado, Z2 módulo al cuadrado, más Z1 módulo al cuadrado, más Z2 módulo al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y eso cómo se puede factorizar? Como la solución, ¿sí o no? Sería 1 más módulo Z1 al cuadrado, 1 más módulo de Z2 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, es un poco la idea de este ejercicio que les coloqué acá. Que ustedes sean capaces de entender el concepto detrás del módulo. Y cada vez que ustedes vean un módulo, lo asocien directamente a esta expresión. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Yo, disculpa, no caché por qué sumaste, o sea, el módulo de Z1 menos Z2. El módulo de Z1 menos Z2. Ah, porque el problema es así, estoy haciendo el 2. Ya que me faltó un cuadrado. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ok? Entonces, continúo un poco. Si voy muy rápido, me avisan nomás. Acá, bueno, puse aquí unas ecuaciones para resolver, o sea, unas ecuaciones, unas ecuaciones cuadráticas y que también generan bastante dolor de cabeza entre ustedes, ¿cierto? No sé cómo le llevo con eso. No sé si también han hecho los desafíos que subí, que espero subir hoy día la respuesta y subirle un desafío de cálculo para que preparen su prueba también. No sé cómo están con ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo les va la mano ahí? Bien. Bueno, más o menos bien. Tirado para allá. Más o menos bien. El principal problema de las ecuaciones cuadráticas, ¿cierto?, es generar los cuadrados. No sé si ustedes ya lo están haciendo de otra manera o no. Pero ustedes lo pueden hacer directamente también, ocupando la ecuación, la fórmula cuadrática que ustedes conocen. No sé si lo hacen de ese método también, o se lo enseñaron. Yo lo hago de ese método. Ya, y ese método es mucho más rápido, mucho más sencillo también de trabajarlo, más que hacer la computación de cuadrado, que no sé cuál es por obligación tienen que resolverlo. Pero si ustedes lo hacen por el método cuadrático, con la fórmula cuadrática, sale mucho más sencillo. Y derechamente tienen que resolver la raíz cuadrada, con la expresión que ustedes conocen, ¿cierto? La raíz de a cuadrado más b cuadrado más a dividido 2. ¿Sí o no? Entonces, veamos entonces la primera ecuación. ¿Okay? Entonces resolvamos la primera ecuación, que sería i z cuadrado más 1 más 2i elevado a z más 1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo resolverían estos ejercicios? ¿Cuál sería lo primero que tienen que hacer? Ocupar la fórmula de la cuadrática. No, Por, primero tienen que normalizar la ecuación, ¿ya? Normalizar significa dejar el z cuadrado sin ningún término para aplicar la ecuación cuadrática, ¿ok? Eso es mucho más sencillo trabajarlo. Entonces, lo primero que hacemos es dividir por el i que está acá. Normalizamos la expresión.
Entonces me quedaría z cuadrado más 1 más 2i sobre i elevado a z más 1 sobre i es igual a 0, ¿cierto? Si yo racionalizo los denominadores, ¿qué tendría? Si yo acá amplifico por i y simplifico por i, ¿qué tendría? Más acá. ¿Alguien? Siempre es bueno normalizarla, ¿ok? Normalizar la ecuación. Porque ahí uno trabaja sin ese término a que aparece ahí medio borroso. Derechamente lo trabajamos como la ecuación del p medios al cuadrado menos q, una raíz cuadrada de eso. ¿Okay? Acá, ¿cómo quedaría entonces esto? Quedaría menos, ¿cierto? Chuta, ya mejor. Bueno, dime. Es que lo hice mental, creo que es 2 más i. No. Sería ¿No? menos 2 menos i. Pero con el menos fuera quedaría Eso. claro. 2 más i. Entonces sería menos 2 menos i, ¿cierto? Porque, de hecho sería 2. A ver si no. Si yo multiplico acá, me quedaría i por i, me quedaría menos 1, ¿cierto? Y acá me quedaría i, y el 2 con el 2i por i, me quedaría menos 2. ¿Ok? Vamos a dejar que se hace manera por menos. Z, y acá me quedaría de igual manera. El i con el i me queda menos 1, y acá el i me quedaría entonces menos i igual a 0. Por lo tanto, yo podría obtener esta relación cuadrática considerando P como variable auxiliar igual a 2 menos I, ¿cierto? Y Q igual a menos I. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula cuadrática para este Z? ¿Cuáles serían las soluciones? En función de P y Q. ¿Ok? Yo le coloco acá una letra P y una letra Q. ¿Cómo me quedaría entonces la fórmula cuadrática? Menos p ¿Ya? Más menos raíz de p cuadrado menos 4 por q. Menos 4q, ¿cierto? Todo esto dividido en 2. Y esto entonces sería igual a qué cosa? A menos p medios, ¿sí o no? Más menos, y acá como el 2 puede ingresar a la raíz, haciendo qué cosa? Elevándolo al elevándose cuadrado. al cuadrado. Elevándose al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría acá? P medios al cuadrado, ¿sí o no? Porque el 2 entra al cuadrado, entra como un 4, y como tengo un cuadrado acá, lo puedo volver al 2, ¿sí o no? Y como es un 4, me quedé también menos q. Por lo tanto, si yo llamo a esta variable como delta, ¿qué me interesa a mí encontrar? Un valor w tal que su cuadrado sea igual a delta. ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Y para qué es eso? Para que al momento de yo sacar la raíz cuadrada de este delta, me quede simplemente el w cuadrado. Y así yo aplico las condiciones que ustedes conocen. Supongamos que este w es de la forma x más i, ¿cierto? Al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a lo que está acá adentro. A un término, por ejemplo, a un número a más bi, que es igual al delta. ¿Sí o no? Suponiendo que delta tiene esa forma, entonces ahí ustedes aplican la ecuación que ustedes conocen. ¿Sí o no? La ecuación está de x
igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? ¿Se acuerdan o no? ¿Se lo saben? O los perdí. El artículo delta. Volvamos. Bueno, respuesta entonces. Ya. Tenemos esa expresión, ¿cierto? Es la que ustedes hacen simplemente, que yo le puse letras P y Q. ¿Ok? Ustedes hacen esto siempre, solamente que lo hacen quizás de otra manera. Ahora yo quiero buscar un elemento complejo, un W complejo, tal que esta raíz cuadrada, ese término, yo lo puedo sacar directamente. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, ¿qué valor tiene que tener ese W para que, o mejor dicho, tendría que ser un W cuadrado, ¿cierto? Tal que si yo saco la raíz cuadrada, no tenga ningún problema, ¿cierto? O sea, yo estoy buscando una expresión tal que yo pueda reescribir lo que está dentro de la raíz como un W cuadrado, ¿cierto? Y ese W cuadrado que me permite hacer escribir entonces esa expresión. El P medios, que vendría siendo un coeficiente de una ecuación cuadrática, más menos el W, que es un número complejo que yo estoy buscando. Ahora, ¿cuánto vale ese W? Y es lo que yo estaba definiendo. ¿Okay? El W es, entre comillas, el W va a ser igual a la raíz cuadrada de P cuadrado menos Q, ¿cierto? O W cuadrado es igual a P cuadrado medios menos Q, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, haciendo una homologando a la ecuación cuadrática, yo defino entonces esta expresión como un delta, ¿ya? Más que nada como una similitud a la ecuación cuadrada que ustedes conocen, ¿cierto? Que si este delta es mayor que 0, es soluciones reales, si es igual a 0 es una solución única, y si es menor que 0 es soluciones complejas. Es una homologada. Esa es la palabra. A esa ecuación cuadrática, ¿ok? Entonces, por eso hay que definirse delta más que nada, para hacer un equivalente. ¿Ok? Entonces, volviendo al problema original, o mejor dicho, a lo que ustedes conocen, ¿cómo resuelven esta ecuación de acá? ¿Cómo resuelven este tipo de ecuaciones? Si P y Q son complejos, ¿cómo lo resuelven? Se eleva al cuadrado. O sea, yo lo hacía así, elevando al cuadrado lo del medio para escribirlo de otra forma. Y ahí calculaba el a cuadrado más b cuadrado menos bi, creo que. Y ahí como que emparejaba término por término. Claro, y ahí sale la expresión que ustedes conocen, ¿cierto? La raíz Sí, cuadrada de la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? El más sí. a, escribió medio, y lo mismo con pero menos. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que esto de acá es la simplificación de lo que ustedes conocen, ¿ya? O sea, tienen que aplicar sí o sí la fórmula, no hay manera de evitarla, pero sí hay manera de simplificar un poco el ejercicio para hacer todos equivalentes, ¿ya? Hacer como una especie de un paso a paso para la resolución de este ejercicio. Entonces, yo recomiendo siempre que el paso a paso sea uno, normalizar la ecuación, ¿ok? Y luego encontrar los valores P y Q, tal que yo pueda encontrar este W que esté al cuadrado,
¿Ya? Y ahora, bueno, ustedes saben que si este W se escribe de la forma A más B, ¿ok? Entonces, perdón, nada que ver más B. Se escribe de la forma X más Y, entonces la solución X va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, más A dividido 2, ¿cierto? Y que Y va a ser igual a la raíz cuadrada, o mejor dicho, a B sobre B módulo. Y esto es la raíz cuadrada de esto de acá, ¿cierto? A cuadrado más B cuadrado menos A medios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O los perdí? La verdad, no. ¿No se acuerdan de sus clases? A ver si tengo acá, por acá la clase. ¿Cómo que no viene esa fórmula? Si están en sus PPTs, los mando a estudiar. A ver, clase. No sé si está en los PPT la fórmula, pero la explicaron así como a la rabia. Por lo menos en mi clase. Ya. A ver, clases. Esta es clase 26. Ahí. ¿Alguien? A ver, ¿quién está escribiendo? Llevo sin clase hace 2 semanas. ¿Por qué? Claro, la idea no es entender la fórmula, pero sí entenderla, pero aún así vas a tener que utilizarla en su momento. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno tenerlo ahí. Por último, si no se acuerdan de cómo se deduce, ya es tenerla a mano. ¿Ok? Oye, pues eso es súper grave. Que no hacer clase. Y no le mandó ningún correo, nada. Lo que pasa es que es por un tema de que tenía la revisión de prueba encima, de la PEP 1. Y muchos profesores se atrasaron por eso, de hecho. Pero, o sea, no le. O sea, es que esa fue la excusa que nos dieron a nosotros. Así que no No, sé. está bien, pero no se puede. No pueden no tener clases porque están revisando una prueba. Bueno. Bueno, si O hay muchos sea, que se tienen supone problemas, que por habían último, hacemos X's. un pequeño repaso a esta materia más teórico, ya, más que práctico. De hecho, nos podemos quedar un ratito más viendo esto. No tengo problemas. Y Carlos, se supone que habían terminado de pasar la materia y por eso no siguieron pasando clases. Ponte tú, ponte tú. O sea, por lo Ah, menos en ya. mi sección. O sea, Como que la habían materia. terminado la materia y aprovecharon de que necesitaban profes para revisar la prueba. Ya, o sea, la materia la Así que vieron. ya pasó, se supone, pero esa fórmula ni yo me acuerdo. Ok. Ok. O sea, yo por lo menos a mí me hace la profesora Silvia y resulta que Espera ella, un poco. Me quedaría menos 1 más medios más menos la raíz cuadrada de acá. ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría el 7 menos al cuadrado? Un consejo siempre que utilicen una hoja auxiliar. ¿Ya? Entonces me quedaría acá 2 menos i al cuadrado. Eso sería 4, ¿cierto? Menos el doble del primero del segundo, 4i, más i al cuadrado, menos 1. Eso sería entonces 3 menos 4i. ¿Sí o no? Entonces esto sería 3 cuartos por el 2 al cuadrado menos i. ¿Sí o no? ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Sí. Perfecto. Y el menos más me quedaría i. ¿Y acá qué tendría? Bueno,
se simplifica el ejercicio bastante, y quedaría que z, 1,2 va a ser igual a menos 1 más menos, nada que ver más menos, 1 más y medios, más menos la raíz de 3 cuartos. ¿Ok? De hecho, se simplifican los i. Bastante práctico el ejercicio. Y finalmente acá tendría dos soluciones, por lo tanto, z1 va a ser igual a, esto sería entonces 3 medios, raíz de 3 medios, o sea, sería raíz de 3 menos 1 medios más i medios, y z2 va a ser igual a menos, ¿cierto? Sería menos 1 menos raíz de 3 medios más i medios. Entonces, esa sería la solución a mi ecuación diferencial, o sea, ecuación diferencial, a mi ecuación cuadrática. ¿Ok? Una pregunta, ¿no Lamentablemente, sería menos no, 2? menos 2, ¿por qué menos 2? O sea, raíz de 3 menos 2. Porque el menos 1 está partido por 1 abajo, pues hay que multiplicarlo por 2. Ah, tienes toda la razón, sería menos 2. Gracias. Muchas gracias. Menos 2 y 2 menos raíz de 3. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Y sería eso, ¿cierto? Ese sería el primer problema. La suerte que tocó es que las raíces no son reales. O sea, son la raíz real de esta solución. Por lo tanto, no habría que hacer ese trabajo que vimos anteriormente. No sé si ustedes vieron los desafíos que subí al Instagram. Sí, yo los vi. ¿Los desarrollaste o no? No pude, pero vi la solución cuando lo subieron. ¿No lo subió todavía la De solución? algunos. No, pero el pasado, que subieron uno que era Ah, de ya. álgebra. Ah, ¿tú lo mandaste o no? ¿Tú mandaste la solución? ¿No mandaste una pregunta o no? O la otra. No, yo no fui. Ah, ya. La idea es que manden dudas, manden las consultas ya, para que se motiven. Ya. Entonces, no sé si vieron los de ahora. Los de ahora están bastante interesantes para que los resuelvan. No sé si los vieron. Carlos, ¿cuál Ahora es el no, porque Instagram, ahora perdón? este p cuadrado, esta relación p cuadrado menos el p medio cuadrado menos q es mayor que 0. Por lo tanto, me da que la ecuación no es, ya van, hablando del módulo Z. Entonces la solución es compleja. La fórmula anterior se aplica solamente cuando la ecuación es compleja, ¿ya? Cuando el W de la forma A más BI, ¿ok? En este caso no era, ¿ya? Entonces, por eso les decía, si quieren vemos el tema de lo de esta campaña, que ahí yo tengo un ejercicio, ¿no? Para mostrárselos. Una pregunta, ¿por qué Ujú. dijiste que las soluciones no eran imaginarias? O sea, la solución imaginaria, la raíz cuadrada, es real. Ah, ya, ok, Perdón, gracias. de nada. No sé si vieron este desafío. Estos son los desafíos que yo subo al Instagram, que son bastante interesantes para que los resuelvan. ¿Ya? Entonces, el de acá, el segundo, el primero, perdón, que es facilito, el segundo también es fácil, sirve un poco para justamente esto, ¿ya? Ahora si quieren lo vimos para que vean cómo se hacen las ecuaciones cuadráticas, que yo creo que ahí va a ser un punto álgido de la ecuación. Ahora, por un tema de tiempo, les voy a comentar que, denme un segundo. Les quiero comentar que este PPT que hice tiene varios ejercicios. Por ejemplo, representación polar. Podemos alcanzar a ver un ejercicio, ya antes de seguir con la ecuación cuadrática. No sé si han visto este tipo de problemas. Si yo tengo la función z, ¿Eso se hace con el Euler o no? es que según yo, ustedes no deberían ver Euler porque no lo han visto en clases. No lo hemos visto. Por lo tanto, si les preguntan por Euler,
no estaría correcto dentro de los contenidos que deberían ver. Esto se hace con la ecuación polar, la representación polar que ustedes han visto. O sea, el z es igual a r coseno, ¿cierto?, de un ángulo, más i seno de un ángulo. ¿Sí o no? ¿Eso han visto? Sí, eso sí lo vimos. El cómo sacar el ángulo, saben hacerlo, ¿no? Con tangente, Con el arco tangente. eso. Pero ¿cuánto vale, cierto? Si está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, eso lo saben. ¿Cuánto vale este ángulo teta? ¿El arco tangente de qué? ¿Se acuerdan de eso, no? Sirve cuando Era se como usa. B partido en A. Claro, o y sobre x. Más capi. Eso lo vieron de esa manera, ¿no? ¿Cómo saben qué cuadrante está? Por ejemplo, si yo tomo el punto 2, menos 2, ¿cuánto vale ese ángulo? Estaríamos ahí, ¿sí o no? Este es el cuarto cuadrante. ¿Y saben cómo se saca ese ángulo? ¿Sí? Yo no sé. Acá puede tener tres valores. 0, 1 y 2. Vale 0 si A es mayor que 0 y I es mayor o igual que 0. ¿Ok? Vale 1 si A es menor que 0, ¿ya? Indiferente el valor de I. Y vale 2 si A es mayor que 0 e I es menor que 0. ¿Ok? Una pregunta en este caso sería B. Chuta, de veras. Estoy acostumbrado con el X y el sería B. Entonces, por ejemplo, acá si yo tengo la parte real y la parte imaginaria, el primer cuadrante sería, vamos a colocar acá por cuadrantes, y el cuarto cuadrante. Consulta el arco tangente, ¿cuál es su recorrido? ¿De qué hasta qué valor toma? Menos pi medio a pi medio, creo, ¿no? Sí, de menos pi medio al pi medio. Por lo tanto, ya. Por lo tanto, cuando A vale 0 y el B es mayor o igual que 0, nosotros estaríamos entonces en esta región, ¿cierto? Estaríamos ahí, ¿sí o no? Acá es igual a 0. La segunda región es toda esta, perdón, sería toda esa, ¿sí o no? Acá sería K igual a 1, ¿o no? Y finalmente la cuarta región es esta. Acá sería K igual a 2. Cuando el arco tangente va entre menos pi medio y pi medios, nosotros estamos trabajando justamente en esta región de acá, en los primeros cuadrantes, el cuadrante K0 y el K2. Por eso es que se hace la distinción también con el K1. Si nuestro ángulo es mayor que esas presiones, al multiplicarlo por 1, entramos derechamente en este rango de acá, ¿ya? Nuestra solución del menos pi medio al pi medios. ¿Ok? Entonces eso es un poco lo que hace esta expresión del K. No sé si lo ven. Si yo tengo un círculo acá, si yo coloco acá un círculo unitario, voy a colocarlo con un color amarillo. Me quedó horrible el círculo. Si yo defino este círculo, el pi medios, imaginando que está en el centro, el pi medios y el menos pi medios sería este ángulo, ese segmento. ¿Sí o no?
Sí, ese segmento de ahí. Por lo tanto, al aumentar acá este K igual a 1, este pi, lo que yo estoy haciendo es mover todo mi círculo, ya estoy con otro color, todo mi círculo a este segmento. ¿Ok? Es un poco lo que hace ese Kpi que aparece ahí. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tuviese el punto 2 menos 2, que estaría acá, sería ese punto, voy a hacer un poco más grueso, sería ese punto de ahí, que tendría mi ángulo. Entonces, el ángulo teta acá, teta, sería igual a arco tangente de B más A, ¿cierto? En este caso sería menos 1, ¿sí o no? ¿Más cuánto? Si yo fijo acá, tendría que el 2 es mayor que 0 y el B sería menor que 0, sería en este cuadrante, más 2 más 2pi, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuánto sería este ángulo? ¿Qué ángulo me da menos 1? Su tangente me da menos 1. Creo que de 45. 45, no? ¿cierto? Pero como está con Sí. negativo, es menos 45. ¿Sí o no? Sí. Menos pi También tiene que ver cuartos. con esto de toda sin taco, ¿o no? ¿Ah? Es que también tiene, es que no tengo claro si tiene que ver con eso, con la namotecnia de toda sin taco en los cuadrantes. Ya está Que bien. eso tiene que ver con lo que son positivos y negativos. No sé, me pillaste. Nunca he escuchado esa mnemotecnia. Esa que dice que en el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo sin es positiva seno, y en el tercero coseno, y en el último ay, una cosa así. Ya, me ya, enredé. ya, ok. Sí, bueno, esa es la definición de una función impar, ¿ya? Que es básicamente el arco tangente. Pero sí, sí, te entiendo. Entonces tendríamos menos pi cuartos y el más 2pi, entonces me daría, ¿cuánto sería eso? 7 pi cuartos, ¿o no? Y que justamente, bueno, acá yo puse este ángulo, pero la idea de la medición es que sea el ángulo completo, sería ese que está ahí. Por eso es que es el 2pi que aparece ahí. Para yo obtener, como yo estoy trabajando en el cuarto cuadrante, trabajo con ángulos negativos, para transformar los positivos es dar vuelta. ¿Y cómo puedo calcular esto tangente? La verdad es que no hay una herramienta matemática para hacerlo mentalmente, sino que con los ángulos clásicos es fácil calcularlo. ¿Ya? Si tú te sabes esta regla de los ángulos, por ejemplo, el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y después darlos vuelta o algo así era, y sacar la raíz, tú puedes calcular la cotangente más rápido. ¿Ya? Yo me sé los fundamentales, entonces no sé cómo, si existe alguna regla matemática para hacerlo. ¿Ok? Pero eso, ¿ok? Entonces, el problema que está acá al lado, que nos desviamos bastante, se trata básicamente de encontrar la misma representación que está acá, porque si ustedes se fijan, esta representación no es polar, ¿cierto? ¿Cuál es la representación polar del problema? Z es igual a R seno de θ más I seno de θ. Entonces, yo tengo que escribir la ecuación 1 más coseno de A más I seno de A en esa expresión, en la expresión que estoy acá. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace? Si alguien tiene alguna idea.
¿Nadie? Chuta. ¿Nadie? Exacto. Sacando un módulo de Z. Entonces, ese Z que está ahí tiene que tener los mismos módulos. ¿Sí o no? Entonces tendríamos que Z, módulo de Z, recordando que se nos obtiene el valor de A, tendríamos que módulo de Z cuadrado sería 1 más coseno de A al cuadrado más seno de A al cuadrado. ¿Sí o no? Después saco la raíz cuadrada. Pero sería eso. ¿Y eso cuánto vale? No, no es eso. Sería 1 más 2 coseno de A más coseno de A cuadrado más seno cuadrado de A. Y eso sería 2 más 2 coseno de A. ¿Sí o no? ¿Y eso cuánto equivale? ¿Y eso cuánto es? ¿Nadie? ¿Sí o no? 1 más coseno de A es igual a coseno cuadrado menos. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Plazo para las propiedades trigonométricas. ¿Sí o no? No, perdón. He puesto eso. ¿Sí o no? Sigo perdido. A ver, esto cómo se mostraba. No sé, una hoja.
Tendremos acá. Se muestra con la entidad fundamental. Sí, Eso. sí, sí. Eso sería igual a coseno de 2x, ¿cierto? Y también ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Si yo lo sumo, ¿qué tendría? Ahí sí. Ahí sí lo pido. Sea u igual a 2x, entonces esto sería 2 coseno cuadrado por medios igual a 1 más coseno de. Entonces ahí tendríamos esa propiedad. ¿Y eso a cuánto sería igual entonces? A 2, ¿cierto? Módulo coseno de a medios. ¿Por qué módulo? Porque no sé si el coseno es positivo o negativo, dependiendo del valor de a. Ahí ya tendría entonces el valor del módulo. Me quedaría entonces el valor del arco tangente. El arco tangente, entonces, ¿cuánto sería? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, el arco tangente, ¿cómo lo obtendríamos? De acá al lado, ¿cómo sería? Tenemos que el ángulo va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria, en este caso seno de A, dividido la parte real, más este famoso K por pi. ¿Ya? En este caso lo vamos a omitir por mientras para trabajar con la parte del arco tangente. ¿Y eso cuánto sería? ¿Cuánto sería eso? Se puede escribir como tangente, ¿no? Seno de A bueno, lo dejo como tarea para la casa. Sería eso, ¿ok? Y se puede desarrollar igual de la forma anterior. Si ustedes hacen la propiedad, ¿cierto? Del coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1 y que coseno cuadrado menos seno cuadrado es igual a 1 más coseno, perdón, a coseno de 2x, ustedes pueden llegar a esa relación, ¿ya? ¿Y eso cuánto sería entonces? El arco tangente del tangente A medio. a medio. Por lo tanto, este z está escrito de la forma 1 más coseno de a más i seno de a, se puede reescribir como a medios, miento, era 2 coseno de a medios por paréntesis, coseno de a medios más i seno de a medios.
¿Ok? ¿Y qué pasa con el K que omitiste? Ya. Acá es porque estamos trabajando en el primer cuadrante. De hecho, por eso es que yo puedo hacer esta asunción de acá. ¿Ok? Por eso. Porque estoy trabajando en el primer cuadrante. Si estuviese trabajando en otro cuadrante distinto de 0 y pi, ¿ok? Suponiendo que A medios está entre 0, nada que ver, que A está entre 0 y pi, yo puedo trabajar con ese cuadrante, ¿ya? Por lo Ah, sí, tanto, así no acá lo como explico. A medios, estoy trabajando entre 0 y pi medio, por lo tanto acá vale 0, ¿ya? Y eso más que nada una simplificación acá que me permite, porque acá yo tengo dos soluciones, ¿ok? Eso es lo que pasa. Acá yo tendría dos soluciones, luego del simultáneo, yo podría estar trabajando en este punto o podría estar trabajando en este punto de acá, ¿ok? Eso es un poco lo que pasa, un poco lo que pasa. Ahora, ¿de qué depende el uno o el otro? Es que, ¿cómo explicarlo? Depende más que nada del valor del tangente de A medios, ¿ok? El A medios. Por simplificación, y no sé cómo sea el caso de la prueba, pueden siempre definir este ángulo de acá de acuerdo al dominio que le están preguntando, ¿ok? Ya. De igual manera, claro, ustedes podrían trabajar en el caso de que el A esté entre 0 y pi, pero ¿qué pasa si A está entre 0, a ver cómo lo explico? Bueno, que me faltó acá me saltó un paso de hacer esta demostración de acá, entonces ahí se me confundió un poco la cosa. Voy a bajar acá. El A puede estar, ¿cierto? El A puede pertenecer al 0,2 pi, ¿cierto? Eso es quiero que lo tengan claro. Por lo tanto, el A medios pertenece a 0, pi, ¿sí o no? Sí. Entonces, como el A medios pertenece a 0 pi, el K tiene dos posibles valores. Tengo un caso 1, que el A medios pertenezca a 0 pi medios, ¿sí o no? Y que el A medios pertenezca a pi medios, pi, ¿ok? Entonces yo resolví el primer cuadrante. Eso es lo que quería decir. Me faltaría entonces resolver el segundo cuadrante, y ahí agrego el término K. Entonces, estos problemas por lo general siempre tienen más de una solución, más debido a que el arco tangente puede tomar distintos valores, ¿ya? A menos que Por hablemos la de un punto en paridad, ¿no? específico. ¿Ah? Que se debía a la paridad. Claro, claro, a la paridad del problema. Sí, ya caché. No sé si alguien tiene alguna otra duda. No sé si tienen otra duda. Bueno, el problema que sigue es derechamente igual a este, ¿ya? Un problema muy parecido al que ustedes estaban viendo, que de hecho se hace con la solución, eh, justamente con este tipo de problemas, con la solución polar, con el coseno más i y el coseno menos i, y ahí aplicar la fórmula de Moivre, ¿ya? De hecho, son las 8:50. Voy a trabajar estos problemas para subírselos con pauta, ¿ya? Subir estos apuntes que estoy haciendo acá, más toda la grabación, al luz virtual. Bueno, este complejo está interesante para que lo hagan. Acá también encuentro los números complejos. Como hice varios problemas, escribí varios problemas, me entretuve eh, desarrollando cosas, ¿ya? Para que ustedes tengan tiempo para hacerlas. La guía esta se la voy a subir al tiro, ¿ya? Apenas termine la grabación, se la subo.